Video 25. El único embajador. Parte 2 de 2. En esta continuación del análisis, asumo que usted ya vio la parte 1. Si no lo ha visto, para que sea más fácil entender este video, creo que es necesario que vea antes el video 24. Continuemos con el tema. Para iniciar escucharemos la forma en que el apóstol Naasón lee y le da su propia interpretación a lo escrito por el apóstol Pablo. Oigamos. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. ¿Quién tiene la facultad? ¿Quién tiene el ministerio para reconciliar al hombre con Dios? El hombre mismo por sí mismo tiene esa facultad, tiene esa autorización. El que no tiene el conocimiento de Dios te dirá, no, yo sí. No ocupamos del apostolado. Es claro que según él, la facultad de reconciliar está en el embajador. Es decir, que Naasón enseña que lo que Dios hizo y estableció en Cristo, ahora lo hace en el apóstol. Pero, ¿qué hizo Dios en Cristo? Lo entregó sin pecado a la muerte, es decir, lo hizo pecado y lo entregó a castigo siendo inocente. ¿Es eso lo que Dios hace con cada apóstol? Claro que no. Para empezar, eso sería imposible, porque todos los apóstoles pecaron, y no podrían ser presentados como inocentes para ser sacrificados. Para que el método de la reconciliación fuera establecido, necesitaba de un cordero inocente. ¿Acaso cree usted que Dios tiene más corderos? Eso haría inútil el sacrificio de Jesucristo. Qué descarriado y absurdo sería aceptar eso, pues tendría que estarse repitiendo un sacrificio cada vez que se trate de reconciliar a un pecador. Oigamos las escrituras sobre esto. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo ofreció su vida como sacrificio para siempre, y no hay necesidad de otro sacrificio. Además, tampoco existe, ni existirá alguien que pueda repetir lo que Jesucristo hizo. Pues aún Pablo fue reconciliado con Dios por la muerte y sacrificio de Jesucristo. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Volvamos a la segunda de Corintios 5. Totalmente contrario a lo que Naasón interpreta, Pablo dijo, que lo que los embajadores hacen es llevar el mensaje, o palabra, de la reconciliación de Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Esta es la razón por la cual Pablo escribió el versículo 19. Analicemos la estructura gramatical de ese texto. Le pido ponga mucha atención a la palabra que se encuentra al inicio de ese versículo. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La primer palabra de este texto es, que. Lastimosamente, esta palabra, a pesar de ser muy importante en esta oración, es ignorada en la interpretación de Naasón. Le pido me tolere un poco de gramática. Esa palabra es una conjunción, que conecta la oración anterior, con la oración que continúa después. Su función es introducir una oración subordinada sustantiva, por causa de lo antes dicho. Es decir, que la oración a continuación, tiene el propósito de explicar más a fondo lo antes dicho.
¿Y qué dice la oración final del versículo 18? Que recibieron la responsabilidad de predicar la reconciliación. Dicho de otra manera, pero incluyendo la última oración del versículo 18, esa porción bíblica diría: y nos dio el ministerio de la reconciliación, encargándonos a nosotros la palabra de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Como usted podrá notar, esto hace mucho sentido, porque Pablo continúa su explicación de la reconciliación que debían los embajadores predicar, de tal modo que incluye lo siguiente en el versículo 21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la reconciliación de Dios, que hoy sigue disponible a todo aquel que se acerca a Dios, por medio de Jesucristo. Concluyamos. Pero respondamos únicamente conforme a la Biblia. ¿Eran varios embajadores los que escribieron esta carta a Corinto? Sí, porque dice en plural, os rogamos. ¿Eran apóstoles esos otros embajadores que Pablo incluyó? No, porque nunca otro apóstol estuvo en Corinto, ni tampoco les escribió. ¿Quiénes fueron esos embajadores que incluyó Pablo? Silvano y Timoteo. ¿Qué eran Silvano y Timoteo? Uno profeta y el otro evangelista. ¿Podían Pablo, Silvano y Timoteo efectuar múltiples reconciliaciones de los hombres con Dios? No, eso solo Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, y lo hizo una vez para siempre. Entonces, ¿cuál es la función de los embajadores? Predicar que por la muerte de Jesucristo, Dios ha hecho posible que el hombre busque el reconciliarse con Él. Preguntas decisivas. ¿A quién le cree usted? ¿A Naasón, al interpretar que él tiene facultad de reconciliar las almas con Dios múltiples veces? ¿O a Pablo que le rogaba a cada uno que se reconciliara con Dios, porque Dios había hecho posible la reconciliación con él, por la muerte de su Hijo Jesucristo? Yo elijo creerle a Pablo. No se deje que le introduzcan otra doctrina. Recuerde lo que el canto 529 decía antes de que lo cambiaran. Embajador yo soy del reino celestial en los negocios de mi rey. Usted como embajador de Cristo, debe predicar que Jesucristo es el único reconciliador. Dios le bendiga. ¿Conoce usted a un apóstol? ¿Lo ha probado? El Señor Jesús encomienda probarlos. Y en esta prueba hemos hallado un mentiroso. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.